continuando con el tema de derivadas, tenemos otro subtema, gráfica de una función de tercer grado. Una función de tercer grado es una función que tiene exponente 3, su mayor exponente es 3. Ahora tenemos un dice: para graficar una función de tercer grado también podemos utilizar la tabla de variación, que es el subtema anterior. Ejemplo, encuentra los extremos relativos de f de x. ¿Quién es f de x? F de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x. Y haga su gráfica. Entonces lo que me pide es encontrar los extremos relativos y hacer la gráfica. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta yo para encontrar los extremos relativos y para poder graficar? Primero, recordar que f de x debe ser continua, eso quiere decir sin huecos y saltos, y diferenciable, quiere decir que aparte de ser continua, tiene que tener curvas suaves. Otra cosa que debemos recordar y que aparece en su libro de texto es: los extremos relativos son el máximo relativo y el mínimo relativo. Ahora, la solución del ejercicio. Lo que hacíamos en el ejercicio anterior, para encontrar la tabla de variación a f de x, que es x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x, yo le tengo que encontrar la primera derivada. Aplicando las propiedades, me queda de la siguiente forma. Ahora bien, yo tengo que encontrarles los ceros a mi función. ¿Cómo encuentro los ceros a mi función? Factorizando. Me doy cuenta que ambos son múltiplos de 3. Entonces yo puedo factorizar por factor común ese polígono. Después de sacarle el factor común, me doy cuenta que lo que está en el paréntesis puedo seguir factorizando. El tipo de factorización es tanteo cero. Ahora, para encontrar los ceros, simplemente igual a 0 cada factor. Y después despejo. Esto es falso, ¿verdad? Despejo para la variable x. Y ya tengo los ceros de mi gráfica. Si ustedes se fijan, en el video anterior solo me aparecía un cero. ¿Por qué? Porque la gráfica era una parábola, solo se tenía un vértice. Ahora bien, en la gráfica de x a la 3 me aparecen dos ceros, lo que quiere decir que la gráfica tiene una forma diferente. Ahora, a continuación vamos a hacer lo que es la tabla de variación para, con la tabla, encontrar los extremos relativos y también realizar la gráfica. Vamos a hacer ahora lo que es la tabla de variación. Yo ya tengo la tabla hecha y ya la tengo contestada. Ahora voy a explicar cómo fue que la llamé. O sea, al inicio de la tabla uno pone x, f' de x y f de x. Ahora, ¿qué comportamiento tendrá la gráfica antes de menos 1, después de menos 1, en 3 y después de 3? Entonces, lo que hago yo es, elijo un x que esté antes de menos 1 y otro más menos 2 y lo sustituyo en f' de x. Entonces acá tengo la primera derivada, lo sustituí y me dio un número positivo. Entonces voy a colocar un signo más. Ahora, negativo 1 es un cero de la función de la primera derivada, entonces es 0. Después de negativo 1, acá lo hice con negativo 1 y me da 0. Después de negativo 1, ¿qué número tengo yo según la recta numérica? Entonces yo elegí el número 0. Ustedes pueden elegir un 0.1, 0.2, 1, 2. Entonces yo elegí el número 0, me dio un número negativo. Entonces a mí no me interesa qué número me dé, me interesa el signo. Entonces coloco el signo negativo. Ahora, cuando x es 3, el resultado es 0. Y cuando x es un número mayor que 3, el número que me da como resultado es positivo. Entonces coloco el signo más. Ahora, utilizando el teorema que estuvimos viendo en los videos anteriores, si la primera derivada es mayor que 0, es creciente, es hacia arriba. Ahora, ¿cuánto
es la imagen de la primera derivada si x es igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, f de menos 1 es igual a 5. ¿Cómo obtuve el 5? Sustituí menos 1 en f de x. Ahora bien, si f' de x es menor que 0, entonces es decreciente. Si x es igual a 3, f de x es igual a negativo 7. Si x es igual a 3, f de x, que sería f de 3 en ese caso, es igual a negativo 27. ¿Cómo se obtuvo ese negativo 27? Se sustituyó el número 3 en la función f de x. En la función, no en la función derivada. Ahora, después de 3 me dio un número positivo, ¿cómo va a ser? Como es más, es creciente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a resolver? Entonces, encontramos el máximo relativo, que era una de las cosas que me pedían. Y este sería el mínimo relativo. Y la otra cosa que me pedía en el ejercicio era graficar la función. Bueno, entonces yo ya tengo el plano cartesiano y dice, voy a graficar primero los puntos que tengo claros. Donde x es negativo 1, y es igual a 5. Y donde x es 3, f de x o y es igual a negativo 27. X es igual a negativo 1, y es 5. X es igual a 3, y es negativo 27. Antes de este punto, o sea, antes del negativo 1, la gráfica se comporta de manera positiva. Entonces viene de esta forma, va hacia arriba. Ahora, en negativo 1 hasta 3, hasta acá, es de forma negativa. Después de haber completado la tabla y haber identificado el máximo relativo y el mínimo relativo, se prosigue a hacer la gráfica. Bueno, entonces dice, antes de negativo 1, o sea, la gráfica es creciente, miren. Cuando se llega a negativo 1, en negativo 1 y 5 está el punto. Ahora, después de negativo 1, la gráfica es decreciente hasta llegar a negativo 27. Y después de negativo 27, la gráfica es creciente. Entonces, esto prácticamente es una gráfica aproximada de la función f de x inicialmente. Entonces, jóvenes, este sería el ejemplo de una gráfica de una función de tercer grado.